Bueno, entonces como les contaba, para iniciar voy a usar estos cartones, estas presentaciones de PowerPoint y lo que vamos a mirar entonces es cuatro, o sea, cinco láminas que me parecen que son, que nos ayudan a iniciar entonces este recorrido por esta cartografía, cómo vamos a navegar en el establecimiento escolar una vez que nosotros estemos en un par de años más siendo profesionales, asistentes de la educación en cualquiera de los niveles. Entonces lo primero que voy a hacer es presentarle una estructura general de la organización educacional, cómo se están articulando, no todos los actores, ya vamos a ver que en las clases posteriores o en las presentaciones posteriores que esto se empieza a complejizar un poco más que esto, pero esta es la mirada inicial que ustedes más o menos conocen ya o que la han vivido. Entonces está esta estructura general de la organización educacional chilena particularmente, pero no difiere mucho de lo que encontramos ahora en el resto de América Latina y también en Europa. Hay clasificación, hay subdivisiones, pero en general el sistema educacional mundial está articulándose más o menos a las mismas estructuras de funcionamiento y funciones. Quiero hacer un zoom por lo que significa para nosotros y para ustedes como psicólogas educacionales el tema de la escuela de lenguaje. Entonces ahí hay una lámina también que quiero comentarlas con ustedes. Miremos también la educación especial y cómo se articula como parte de esta organización, y un zoom en la educación de adultos, entendiendo que desde la perspectiva también del sello que quiere otorgarle la universidad a la formación de los profesionales de psicología que ingresan a la universidad, es que si se fijan, el tema 2, 3 y 4 tiene que ver con temas que no son necesariamente muy abordados en la opinión pública, etcétera, o que no son prioritarios para las temáticas, ¿no?, que nosotros abordamos en el sistema educacional en general. Y por último, entonces cerramos con la educación superior. Las cuatro primeras láminas corresponden a una distinción que tienen que seguramente también ya la manejan, pero cuando hablamos de sistema escolar, entonces lo que voy a hacer en los cuatro primeros contenidos de esta presentación van a ser mirar el sistema escolar. Cuando hablamos de sistema educacional, en general estamos incluyendo la educación superior. Y hablar de sistema escolar también es hablar en términos generales, en términos globales, de la educación parvularia. Les recuerdo que al comienzo de esta asignatura dijimos que nos vamos a concentrar un poco más en el mundo de la escuela, entonces en el sistema escolar, pero también tenemos que articularlos con el sistema de educación superior. Entonces, para comenzar con con este primer contenido que vamos a ver en la tarde de hoy, miremos entonces la estructura de la organización educacional chilena, haciendo énfasis en esta primera parte en el sistema escolar propiamente tal o de manera más restringida. Entonces, lo primero que tenemos nosotros, porque así lo hemos definido y es parte también de los criterios que el país ha incluido en lo que conocemos como la modernidad, ¿no es cierto? La educación está a cargo del Estado de Chile y no de la Iglesia, y tampoco está a cargo de otras instituciones. La familia participa como institución educativa, pero formalmente la educación entonces es parte de la responsabilidad que nosotros como sociedad le hemos entregado al Estado, y es entonces esta secretaría o este ministerio el que se hace cargo de la educación en el país. Entonces el Ministerio de Educación lo que hace como institución es que es el órgano entonces rector del sistema educacional. Todo emana entonces de esta decisión que como sociedad nos hemos dado, y entonces ponemos en el Ministerio de Educación, con subdivisiones que después les voy a mostrar en las clases que vienen, cómo el Ministerio de Educación entonces
propone e implementa la política educacional. Entonces, una de las primeras funciones, o si bien la primera función es ser el órgano rector del sistema educacional, primera función, órgano rector del sistema educacional. Segunda función, entonces, de esta primera estructura, de la cabeza de la pirámide, por organizarlo de alguna forma, tiene que ver con proponer e implementar la política educacional. Entonces, cuando hablamos de que la política educacional en el país no funciona, entonces lo que estamos haciendo indirectamente es decir que el Ministerio de Educación no está funcionando como nosotros pensamos que tendría que funcionar. Entonces, lo que hace dentro de las tareas del Ministerio de Educación es que otorga reconocimiento oficial a las instituciones educativas. No todas las instituciones que podrían estar vinculadas o que hacen educación son reconocidas por el Ministerio de Educación. La educación popular o la educación que puede uno acceder en algunas ONG o en algunas OTEC, estos organismos técnicos profesionales, no son entonces reconocidos por el Ministerio de Educación, porque para ser reconocido tiene que cumplir entonces con una normativa que también define este Ministerio de Educación. Por otra parte, el Ministerio de Educación también tiene la labor de proveer de financiamiento y lo que ha sido en las últimas 2 décadas, por lo tanto, un tema bien presente en la discusión de las políticas educacionales chilenas, es el desarrollo de la profesión docente. Si bien desde los años 60 o incluso antes, pero en los años 60 con fuerza, a fines de los 60, se creó un centro que está en el Centro de Perfeccionamiento y Experimentación que tiene el Ministerio de Educación, conocido como CPEIP, que es donde esta institución, que luego también se los voy a mencionar después con más detalle, pero ahí es donde entonces se promueve y se desarrollan o se financian actividades que van en pos del desarrollo profesional de las profesoras y los profesores del país. Otra función, la tercera función importante del Ministerio de Educación que también tenemos que mirar y que yo se los voy a enviar en un documento que les voy a seleccionar, tiene que ver con la elaboración de las bases curriculares, ¿no es cierto? El currículum, que es un consenso en principio nacional, tiene que ser elaborado o es elaborado por los profesionales o como en nuestro ministerio, que es más bien subsidiario, le pide, subcontrata la construcción de las bases curriculares, pero políticamente es quien elabora, ya sea directamente con su equipo interno o bien construyendo propuestas para que externos contribuyan en la elaboración de estas bases curriculares. Estas bases de curriculares que también incluyen los planes y los programas de estudio que están asociados a todos los niveles de la educación escolar. Y entonces en la página web ustedes van a encontrar asignatura por asignatura y nivel por nivel. Están también definidos, y eso es lo que elabora también el Ministerio de Educación, los estándares de aprendizaje y indicadores de desempeño de los actores escolares. Eso también es parte de las actividades del Ministerio de Educación. Se hace cargo también, o se hacía cargo, pero tiene que tener un plan, que no necesariamente lo está ejecutando ahora, pero esta prueba estandarizada, el CIMSE, que hasta desde los años también 80 nos acompaña, con otro nombre al comienzo, pero este sistema de medición de la calidad de la educación está todavía con apego a las gestiones del ministerio, pero también otras evaluaciones, prácticamente todas también estandarizadas, como la prueba PISA, que también o estas pruebas internacionales son también canalizadas a través del Ministerio de Educación. Dentro de otras cosas, elabora sistemas de información, de registro y otro tipo de elementos que colaboran con o que buscan colaborar con la gestión de los establecimientos escolares propiamente tal. Y entonces la cuarta función tiene que ver con lo mismo, con apoyar pedagógicamente a los establecimientos escolares, a la escuela, y también apoyar con los recursos financieros que necesita el establecimiento escolar. Otro
bajando entonces, espérate, se me cuelga esta cosa, Profe, yo tengo una dígame, pregunta. ¿sí? Lo más alto dentro del organismo educacional, Ministerio de Educación, pero ¿quién se asegura que el Ministerio de Educación cumpla lo que tiene que cumplir? Claro, ahí hay depende, porque ahí hay una comisión, por ejemplo, si ustedes ven la comisión de educación del que está constituida tanto por diputados como por senadores, son los que en principio, esta comisión, donde hasta hace no sé si sigue estando, pero estaba presidiendo Cristina Girardi, son las que tienen que ver, primero, el Ejecutivo, o sea, bajo el Ministerio de Educación siempre está la gestión política de la Presidencia de la República, del Ministerio del Interior, etcétera. Pero en términos de control está siempre este otro poder, que es el poder que tiene el Congreso Nacional. Entonces, sobre el ministerio, y es por eso que, si ustedes han visto en la prensa, hay disputa entre lo que dice esta Comisión de Educación en algunas ocasiones y en última instancia estoy hablando, y el Ministerio de Educación. Pero dame un tiempo más y te voy a mostrar otros instrumentos que este Estado chileno se ha dado para también mediar las actividades que hace el Ministerio de Educación. Pero en principio, desde el punto de vista político, administrativo, quien está sobre el Ministerio de Educación siempre va a ser en nuestro país la Constitución, y quien hace la Constitución entonces y quien vela por que esa Constitución se cumpla, debiese ser el Congreso Nacional. Eso también es parte de, por ejemplo, la discusión por esta nueva Carta Magna, que si gana la aprobación se estaría discutiendo, pero en general los atributos y las características de la educación chilena están fijadas bueno, primero por esta Carta Magna, que es la Constitución, y luego las instituciones que tienen que, entre comillas, fiscalizar que el Ministerio de Educación cumpla con lo que la sociedad chilena se dio como compromiso de la educación. Ahora, les voy a mostrar en 2 minutos más otras instituciones que también han nacido últimamente y que lo que buscan es apoyar y también supervisar la labor que hace el Ministerio de Educación. Bien, dentro de esta estructura, y voy a volver al Ministerio de Educación, déjenme presentarles lo que ustedes ya conocen. Dentro de la estructura tenemos primero la educación parvularia, o conocida por los profesores y por muchas profesiones que también ingresan a la escuela como la educación preescolar. En general, la tendencia es a nombrar la educación parvularia como educación parvularia propiamente tal, y no como una preescolar, porque desde la perspectiva de la disciplina de los profesionales que están entonces en ese nivel educacional, es decir, a nuestros niños que están en jardines infantiles a las cunas, esos profesionales, si ustedes llegan a una escuela básica o un liceo que tiene desde como oferta educativa educación parvularia, y ustedes hablan de la educación preescolar, entonces vamos a quedar de entrada medios cuestionados por las o los profesionales que están trabajando en la educación parvularia. Parvularia entonces es la educación, y preescolar solo cuando estamos hablando con amigos cercanos o profesores y profesoras que ya nos conocen, ¿sí? Perdón. La educación parvularia, bueno, sabemos que se subdivide en tres niveles grandes, aunque hay subdivisiones al interior también. Tenemos la sala cuna. Ahora, ¿por qué es importante que lo veamos también? Porque en muchos establecimientos escolares, dependiendo de las características físicas que tenga la infraestructura y el equipamiento, van a encontrar muchos jardines infantiles. No hay salas cuna en general en las escuelas, pero sí van a encontrar jardines infantiles, tanto en la educación particular subvencionada, en la particular pagada o en la pública municipal o la pública de los servicios locales de educación. Salas cuna entonces tenemos que llegan hasta los 2 años y 11 meses, y entonces uno debería en un itinerario, en una trayectoria normal o regular,
entonces uno estaría ingresando a nivel medio con 3 años de edad más o menos, ¿sí? Y después viene el nivel de transición, que tiene estos componentes que siempre yo los nombro como el pre-kinder, son los subniveles del nivel de transición, el de ah, el de kinder y pre-kinder, ¿no es cierto? Pre-kinder y después al egreso que es esta transición, y aparece también, y ahí en algunas escuelas, por ejemplo, de educación parvularia, en algunas universidades, esto de llamarle transición es como que está en un paso para llegar de verdad a la educación, al sistema escolar. Es como a la educación parvularia en general, lo que ustedes van a encontrar a partir del próximo año, o cuando tengamos estas actividades más presenciales, van a encontrar también que ahí hay una disputa, hay un tema disciplinar, es decir que uno está en transiciones como también todavía no es completamente educación, ¿no es cierto? Aun cuando el Ministerio de Educación regula y hay planes de estudio y lo modificó las bases curriculares hace unos 3 años para la educación parvularia. La educación parvularia tiene entonces unas bases curriculares con planes y programas de estudio que están en principio actualizados a las tendencias modernas y validados por las instituciones que les voy a presentar. Pero también existe otra oferta, y la puse en un color distinto para que la podamos discutir en la lámina que sigue. Están las escuelas de lenguaje. Entonces, las escuelas de lenguaje, son, también tienen voy a hacer un zoom en la próxima lámina, entonces solo lo voy a nombrar, pero también están abocadas a la educación parvularia. Luego, la que ya conocemos, que a nivel latinoamericano en general, la educación general básica, que es como la llamamos en Chile, en el resto de los países latinoamericanos es conocida como la educación primaria. Entonces, luego de una reforma, yo creo que esas reformas son de los años 70, entonces cambió esta educación primaria, y entonces utilizamos desde desde esa época a la fecha, la educación general básica, que corresponde entonces al ciclo hasta el momento de primer año de educación general básica hasta octavo año de educación general básica. Pero si ustedes buscan, empiezan a hurgar aquí en Internet, van a encontrar que hasta hace un tiempo se quiso volver a un sistema que ya tuvo el país hace un tiempo, hace algunas décadas atrás, que es dividir 6 años para la educación general básica, es decir, de primero básico hasta sexto básico, tener educación general básica, y que la educación que viene a continuación, que la educación media, que es la que está aquí en el gráfico bajo la educación general básica, entonces comenzara de séptimo básico hacia arriba. Entonces van a encontrar muchos establecimientos que también cuentan con la infraestructura. Se supone que esta era una reforma o era un cambio medular para el sistema educacional chileno, pero ¿qué es lo que ocurrió en la práctica? Si bien está la normativa, y si bien ustedes van a encontrar que muchos establecimientos educacionales de educación media, entonces estos establecimientos educacionales de educación media, lo que hicieron fue incluir esta ordenanza que venía y empezar a matricular a estudiantado de séptimo básico para adelante. Entonces, tanto establecimientos particulares subvencionados, particulares pagados, como establecimientos municipales o públicos, lo que hicieron fue agrandar el espacio. Ahora, ¿qué ocurrió en la práctica? Que hubo un gran problema de financiamiento. ¿Por qué? Porque algunos establecimientos educacionales tenían que quebrar, porque si solo tenían estudiantes hasta sexto básico y entre comillas, le quitábamos los estudiantes de séptimo y octavo, entonces no podían resistir la presión económica, y entonces lo que ocurría es que ese liceo o esa escuela básica, perdón, tenía que cerrar las puertas. Y habían otros liceos que estaban tan apretados que tendrían que venderlo el lugar donde tienen, comprar otro
para poder cumplir con las normativas que el propio Ministerio de Educación otorga para que funcionen los establecimientos escolares. Recuerden que el Ministerio de Educación también, en este reconocimiento oficial que hacen las instituciones, tiene que ver si se cumplen ciertos criterios. Y un criterio tiene que ver con la infraestructura, el espacio, el equipamiento. Entonces fue un problema económico. Ahora, nuevamente, y por eso tanto los profesores como los estudiantes de educación general, de educación escolar, como los estudiantes universitarios, salieron desde el año 2006, ¿no es cierto? Es porque el sistema en general no financia la escuela, sino que, como ustedes ya lo saben, lo que se financia a cada estudiante y se le entrega este crédito, este voucher, para que el estudiante se vaya con subvención escolar que entrega el Ministerio de Educación. Subvención escolar que entrega a los establecimientos públicos y a los estudiantes y a los establecimientos particulares subvencionados a través de los estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Por qué no tenemos educación general básica hasta sexto? ¿Y por qué la educación media no ha empezado de séptimo hasta octavo, aun cuando ya tenemos todo legalmente construido y se ha ido aplazando, y anualmente hay que aplazarlo, porque no hay recursos para poder hacer eso? Entonces nos quedamos ahí puestos en un zapato chino. Ahora, la educación básica como estructura, entonces, lo que hace es que trabaja con niños y niñas hasta, ¿no es cierto?, hasta octavo básico todavía, se conoce, aun cuando ya está, como les dijo, ya están las normativas escritas, pero todavía se mantiene que uno está en educación general básica o educación primaria hasta octavo año. Y también tenemos entonces la educación de adultos, porque en el sistema de educación de adultos también tenemos que la educación general básica es atendida por esos centros o por esa orgánica, esa estructura que no hemos dado en el país. Y entonces ustedes van a encontrar estos centros que atienden a población que por distintos motivos no pudo concluir o terminar la educación general básica y recurre entonces a la oferta o al sistema, a la estructura que atiende a la educación de adultos. La educación media, entonces tenemos las dos modalidades que también seguramente algunos de ustedes tuvieron en una y probablemente otras de ustedes también pasaron me equivoqué acá, lo que debe decir aquí abajo, educación técnico-profesional. Lo voy a anotar para no subirlo hacia la clase. Entonces lo que tenemos es una educación, no, está bien, tenemos 3 niveles, me faltó un cuadrito. También tenemos educación de adultos, pero me falta, junto con la educación científica humanista, me falta agregarle un cuadrito más, que es la educación técnico-profesional. Educación técnico-profesional que se da o se administra solo en tercero y cuarto año. Desde primer año de educación media y segundo año de educación media hay una formación general, y la formación diferenciada, la formación técnica propiamente tal, se empieza a otorgar desde tercero medio en estos establecimientos que disponen. Ahora, muchos establecimientos de enseñanza media o secundaria, ¿no es cierto?, la enseñanza primaria, la enseñanza secundaria y la enseñanza terciaria, que sería la educación superior. Por eso que en Chile todavía le llamamos la educación terciaria, porque después de la primaria, la educación secundaria, viene la educación superior. En los técnicos profesionales entonces tienen el mismo tiempo de estudio. Antes, hasta hace algunas décadas atrás también, los establecimientos de educación media tenían un quinto año para finalizar temas técnicos, pero los ajustes curriculares entonces cambiaron ese sistema. Aquí están las escuelas de comerciales, las industriales, telecomunicaciones, etcétera. Esas son las que están en esta formación técnico-profesional, que lo que apunta es al mercado laboral en principio. Y también entonces está la educación de adultos, porque si uno por distintos motivos también no logra finalizar en el momento en que teóricamente uno debería finalizar mi itinerario, entonces tengo la posibilidad de ingresar a la oferta de la educación de adultos.
¿Quiénes son las instituciones que colaboran? Y a propósito de la pregunta que me hacía uno de ustedes hace un momento atrás, tenemos al Consejo Nacional de Educación. Este Consejo Nacional de Educación tiene, bueno, varias funciones, pero lo primero es que tiene que validar lo que el Ministerio de Educación propone como bases curriculares. Es decir, este Consejo Nacional de Educación, que también está representado por distintas sensibilidades políticas, pero también técnicas, de alguna forma controla o aquí verifica técnicamente si las bases curriculares del Ministerio de Educación cumplen con los estándares que el país se define, ¿sí? O sea, se ha propuesto. Entonces, lo que tiene que hacer el Consejo Nacional de Educación es aprobar y también informa a la comunidad eh, sobre las reformas que se pueden hacer o los ajustes a las bases curriculares, a los planes y programas de estudio, a los estándares de aprendizaje, ¿no es cierto? Y también tiene que aprobar los planes o las características de las evaluaciones que nuestro sistema educacional o nuestra organización educacional se ha propuesto. Entonces, el Consejo Nacional de Educación, o CENED, que tiene una página web, que tiene una revista importante de educación, entonces es la institución donde participan universidades, donde van representantes, ahí va rotando, pero estuvo hasta hace poco un representante de la Universidad de Santiago dentro de este consejo. Hay unos consejeros, pero también hay una estructura, se supone que estos consejeros son estas personas sabias, entre comillas, que dadas sus credenciales, entonces son invitadas a formar este consejo, pero además hay un equipo técnico que está trabajando en esa materia y ahí tiene también un grupo. Entonces, si recuerdan, el año pasado o antes pasado se modificaron las bases curriculares para la educación física y salud, como se llama, y también se modificaron para filosofía e historia. Y entonces ahí hubo una gran tensión con distintos actores escolares, con el colegio de profesores, que por qué le sacamos, porque como el tiempo es el mismo. Entonces, si yo disminuyo horas de una asignatura, de un contenido curricular y aumento otra, entonces alguien tiene que perder. Y al parecer, los profesores de educación física y salud, como se llama la asignatura, se habrían sentido perjudicados como los profesores de historia y de filosofía. Esa fue una discusión que la podemos ver en la prensa. Esa es la función que tiene entonces de aprobar, que tiene este consejo. La Agencia de la Calidad, que es una institución relativamente nueva para el sistema educacional chileno, que se crea a partir de las manifestaciones de los pingüinos. Esta fue cuando los estudiantes de la educación básica y media, en los años, en la primera década del 2000, entonces salen a protestar en esta revolución de los pingüinos. Entonces se empieza a crear esta nueva arquitectura para de alguna forma dar respuesta. Entonces, mucho de estas instituciones, de esta institucionalidad tiene que ver con una respuesta explícita a las demandas. Lo que vamos a hacer es crear una agencia para asegurar la calidad. Y entonces lo que hace esa agencia de calidad es precisamente evaluar los aprendizajes de los estudiantes visitando los establecimientos escolares, evalúa también el desempeño de las escuelas. Entonces, la agencia de la calidad, hasta se acuerdan que para el primer gobierno de la administración Piñera se propusieron unos semáforos, entonces escuelas que estaban en amarillo, en verde o en rojo, dependiendo de los puntajes en la prueba CIMSE. Entonces aquí lo que la agencia hace ahora es que tiene también, le etiqueta todos los establecimientos educacionales subvencionados del país, es decir, todos aquellos que reciben aportes a partir del número de estudiantes que están matriculados, porque recuerden, como les decía antes,
el sistema de financiamiento es a cada estudiante. No se financia la escuela. Si los estudiantes se van y esa escuela pierde estudiantes, entonces lo que ocurre es que esa escuela tiene menos recursos, y si tiene menos recursos, entonces tiende a, bueno, como toda estructura que está fundada en esta lógica, por llamarla como de mercado. Entonces, si yo pierdo estudiantes, lo que voy a perder es el financiamiento o la subvención que me entrega el Ministerio de Educación. Y entonces, bueno, eso genera dificultades, y las pruebas de selección, estos semáforos, lo que hacían es que lo que se intentaba hacer era que en las escuelas en rojo, que naturalmente esas escuelas en rojo, los papás y las mamás entonces miraran sus puntajes y procedieran a cambiar a los estudiantes a otras escuelas que tuvieran un colorcito más cercano al verde. Y entonces eso significa que, ¿por qué? Porque la Agencia de la Calidad también, junto con evaluar el desempeño y calificar ahora a la escuela, también eso entonces implica que algunas escuelas tienden a tener un tipo de estudiantes, como ustedes lo saben, y otro tipo de estudiantes. Bueno, la Agencia de la Calidad entonces es la que evalúa los logros del aprendizaje y categoriza a las escuelas. Entonces tenemos escuelas insuficientes, que son aquellas que en general, no es solo el CIMSE, pero es aquella que respecto de varios indicadores que utiliza la Agencia de la Calidad de la Educación, entonces dice, mira, esta escuela está en un nivel, por llamarle, en un nivel de desempeño bajo, y entonces son lo que se conoce ahora como escuelas insuficientes. Cuando empiecen a hacer las prácticas, o si ya están haciendo prácticas profesionales o se están vinculando con establecimientos escolares, tienen que preguntar entonces en qué nivel de esta clasificación de la agencia se encuentra. Es una clasificación que va cambiando cada 4 años. Entonces, en principio, si yo me mantengo, eso es lo que dice la ley, tampoco se ha aplicado, pero si yo estoy durante 3 periodos consecutivos en la calidad de escuela prioritaria o escuela de bajo rendimiento, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la Agencia de la Calidad, se le puede, la ley le faculta para pedir la cancelación o negarle el reconocimiento oficial. Y si no tiene reconocimiento oficial, entonces igual a la quiebra. Otra institución, entonces, que también aparece, que es lo que sale en la prensa, cuando hay apoderados que, por lo menos así lo muestran, porque recuerden que aquí la lógica es que la presión de los apoderados de manera individual presiona a la escuela. Entonces, si la escuela tiene menos alumnos, tiene menos plata. Y entonces, y si la superintendencia entrega también, esta superintendencia hace al menos 3 funciones. Una es fiscalizar la normativa, fiscaliza los recursos también. Entonces, cuando ustedes llegan a un establecimiento, o si alguna de ustedes o alguno de ustedes va a trabajar a la Superintendencia de Educación, ahí lo que uno hace es fiscalizar efectivamente si está cumpliendo con las normas, acepta o recibe denuncias de la comunidad educativa respecto de cualquier tipo de atropello a los derechos de los estudiantes, a los derechos de los profesores. Entonces siempre la Superintendencia de Educación está y tiene que aceptar, además por ley de transparencia, tiene que aceptar su reclamo y después otorga un juicio y también sanciona si es que es necesario sancionar a los establecimientos. Bueno, la superintendencia es la que controla las platas, la que va a ver la lista de asistencia, porque otra característica que tiene el sistema de educación básica y media en el país es que, aparte de la cantidad de estudiantes que están asistiendo, y yo le pago a ese establecimiento por la cantidad de asistentes, para que los establecimientos no inflen las listas de asistentes, entonces anda este señor o señora de la Superintendencia de Educación vigilando que las listas de asistencia correspondan con las notas, y además hacen chequeos de manera aleatoria a los establecimientos escolares, y pueden llegar en cualquier momento del día pidiendo los libros de clase. Entonces, cuando la Superintendencia de Educación llega pidiendo los libros de clase y resulta que el profesor o la profesora no pasó la lista, entonces la escuela es castigada, pero es castigada en plata
y oye, hay otras sanciones también si esto es más grave, pero les descuentan mucha plata. ¿Por qué? Porque los estudiantes no solo es por cantidad, sino que también es por el promedio de asistencia. Entonces la lógica es la siguiente, que si una escuela no hace nada, porque recuerden que aquí, en esta política, en este sistema, en esta estructura organizacional, uno parte de la desconfianza en que la escuela va a hacer un buen trabajo. Entonces, para no pagarle por estudiantes que no van, o para no pagarles por estudiantes que tienen mucha ausencia, entonces lo que hace es que el Ministerio de Educación saca un promedio, esta Superintendencia de Educación saca un promedio de la asistencia mensual de los establecimientos escolares y a partir de ese promedio le paga al centro escolar. Si tienen un 90% de asistencia al mes, entonces va a recibir más plata que si tiene un 83 o un 86% de asistencia. El tema que está, por ejemplo, ahora en contextos de pandemia es cómo se están pagando o cómo se puede pagar, cómo la Superintendencia de Educación está mirando estos pagos. Esas son estas instituciones que entonces colaboran con nuestro sistema o nuestra estructura organizacional de base. Y por último, les pegué acá al lado de la oferta la educación especial que paso a comentarles ahora, ¿no es cierto? Profe, Dígame. tengo muchas preguntas. Tiene muchas preguntas. Por ejemplo, tengo la confusión ¿Ya? porque dijo que el nivel de transición es pre-kinder y kinder. ¿Te acuerdas que ha cambiado? Sí, dije eso. Ya, entonces tengo la confusión entre el nivel medio y entre en sí la escuela de lenguaje y la parvularia, porque es como uno puede decidir a cuál mandar a su hijo antes de llegar al nivel de transición, o la escuela de lenguajes tiene niveles de transición también. Ya, sí. Como que no entiendo dónde va. Vale, voy ahora en este mismo momento voy a explicar eso, ¿ya? Nos quedamos con esta primera lámina y entonces ahora me facilitó la introducción, entonces voy a mirar lo que me dice la escuela de lenguaje, ¿ya? Escuela de lenguaje que también está focalizada en la educación parvularia. ¿Quién decide si yo voy a la oferta de educación parvularia que existe ahora? Recuerden que la educación parvularia, no lo voy a mostrar en esta lámina, hay dos entidades. Hay una entidad pública y hay una semipública. La JUNJI, que es la Junta Nacional de Jardines Infantiles, es la que tiene la oferta pública de jardines infantiles, ¿no es cierto? Y cuesta mucho ingresar y hay que tener una serie de requisitos. Pero está también la oferta de la Fundación Integra, que son estas instituciones descentralizadas del Estado, como el Museo Interactivo Mirador, como otros que se me olvidan ahora, pero hay como 4 instituciones que están descentralizadas, que se hizo en la administración del expresidente Ricardo Lago, entonces se crearon estas instituciones. Integra también funciona, es semipúblico, es público completamente el financiamiento, pero tiene una estructura que depende, en principio, o sea, ahora en este momento, siempre depende de la primera dama, o en el gobierno, en el último gobierno de Bachelet, que es de donde renunció, estas instituciones dependían de Dávalos, ¿se acuerdan? Que tuvo que renunciar al cargo que tenía en el gobierno de su madre, que fue una situación de escándalo. Bueno, los jardines infantiles también tienen una oferta particular subvencionada, que son supervisados por JUNJI, y tienen los jardines Vitamina, que son los jardines particulares pagados, ¿no es cierto?, por nombrar una marca de jardines infantiles. Entonces esa es la oferta de instituciones, que se los voy a mostrar también más adelante. Pero, ¿cómo saber si yo voy a una escuela de lenguaje o a esta oferta de JUNJI, de Integra o de los jardines privados o particulares subvencionados? Entonces, lo primero es que el público objetivo, ya lo dijimos, entonces son niños y niñas de educación parvularia, le puse preescolar para que nosotros lo sepamos, pero esta es la característica que tiene que tener. Entonces, la característica que tiene que tener para que yo pueda ingresar a una escuela de lenguaje, bueno, primero el consentimiento de los progenitores, la madre, el padre, pero también tiene que realizar las escuelas de lenguaje,
es un diagnóstico que realiza el fonoaudiólogo. Y entonces él entrega un documento que dice trastorno específico del lenguaje, y entonces se conoce como estos estudiantes TEL, ¿sí? O estos estudiantes que tienen este trastorno específico del lenguaje. Aquí tenemos, por ejemplo, en los casos más extremos, niños con labio leporino no tratado, etc. Pero hay otros múltiples trastornos del lenguaje que lo más probable es que ustedes conocen mejor que yo. Perdón. Ahora, ¿cómo llegan a las escuelas de lenguaje? En general, los municipios, los consultorios de las comunas donde van a estos controles sanos, la población infantil, que va a estas escuelas de lenguaje que son gratuitas desde hace mucho tiempo para los padres y apoderados y madres. Entonces, estas escuelas de lenguaje reciben una subvención del Estado Mayor, y entonces me parece que es el doble de lo que recibe un estudiante que va a un liceo o a un jardín infantil particular subvencionado. O sea, perdón, de la fundación, de las fundaciones o de las instituciones que también son gratuitas, pero hay una plata. Es el doble también de lo que reciben los estudiantes de educación básica o de educación parvularia que van a los establecimientos de educación básica. Como les dije hace un momento atrás, hay escuelas de educación básica y también hay liceos que tienen, con un patio aparte, bajo ciertas condiciones, que dispensan entonces educación parvularia. Y entonces la subvención que le paga el Estado a esas instituciones que están haciendo o las escuelas municipales, esa subvención entonces, en el caso de las escuelas de lenguaje, es más o menos el doble, está ahora como en 150.000 pesos más o menos por estudiante. Y entonces, ¿quiénes van a estas escuelas de lenguaje? Lo único que recalqué ahí que aparece es que no es consecuencia entonces este diagnóstico de un déficit intelectual, motor, sensorial, etc. Tiene que ser diagnosticado por este fonoaudiólogo. Si la mamá puede recurrir o el papá puede recurrir directamente al centro, pero también hay por obligación tenemos un profesional de la salud, que en este caso es un médico pediatra, que tiene que confirmar entonces el ingreso de este estudiante a estas escuelas de lenguaje. Estas escuelas de lenguaje, en realidad cuando uno ingresa puede estar un año, porque hay entonces situaciones también transitorias. No es necesario que yo esté porque hay el trabajo que tiene el fonoaudiólogo, que también está permanentemente. El fonoaudiólogo ahora no necesariamente el mismo que diagnosticó, porque puede ser un fonoaudiólogo que deriva desde la municipalidad, desde el consultorio, o que el mismo pediatra también recomienda a la familia derivarlo a estas escuelas de lenguaje para hacer esas correcciones. Entonces, lo que hacen ahí es que está, bueno, un tiempo y es que no quiero comentar cosas, pero se sospecha, porque hay poco estudio, van a encontrar pocas evaluaciones sobre las escuelas de lenguaje, pero en general se sospecha que las escuelas de lenguaje tienden a no dar de alta a los estudiantes hasta que no cumplen los 5 años y 11 meses. ¿Por qué? Porque en esta lógica de la oferta y la demanda, es preferible tener esta matrícula seducida. Entonces, cuando llegan, acá ingresan a las escuelas de lenguaje, ingresan solo desde los 3 años. A diferencia de los jardines infantiles que tienen salas cunas, las escuelas de lenguaje no tienen salas cunas, ¿sí? Entonces yo tengo estudiantes entre 3 y 5 años, 5 años y 11 meses, dependiendo del momento del año. Pero podría dar de alta. No hay investigaciones, entra poca gente, los profesionales asistentes de la educación son el fonoaudiólogo y una profesora diferencial o profesor diferencial que lo atiende,
pero fíjense que la psicología educacional no tiene acceso a las escuelas de lenguaje, o de manera muy escasa. ¿Por qué? Eh, por ahorros, porque en realidad como no hay un programa, se supone que en sí mismo la escuela de lenguaje es un tratamiento especial por el Ministerio de Educación y las escuelas estas reciben más dinero, entonces no hay una política de colaborar con psicólogos o psicólogas educacionales. Es muy raro, no conozco casos de escuela. Entonces, ¿qué es lo que hay para colaborar? Hay una profesional, o perdón, una estudiante egresada de un establecimiento técnico profesional de cuarto, que egresa a cuarto año medio o secundario, y entonces es el profesional que colabora también tanto para las actividades que propone el fonoaudiólogo como la profesora o el profesor diferencial. Eh, lo mismo entonces funciona con subvenciones más importantes y son completamente gratuitas hasta la fecha. Hay, no sé, en general son estudiantes que tienen un desarrollo tardío en el lenguaje por distintos motivos. Ese, ese, ese desarrollo tardío tiene que ver con lo que se espera en promedio por la edad. Ahora, muchos padres, dependiendo del capital cultural que disponen, no se atreven a sacar a esos estudiantes cuando son derivados por la municipalidad. Entonces, lo que quiero decirle con esto es que se intuye que hay un cierto, una baja fiscalización del trabajo que están haciendo las escuelas de lenguaje. Bueno, eso lo dejo como sospecha para poder hacer algún estudio. Y este es el plan que tiene. En general tiene un plan de estudios distinto. Ese plan general tiene que ver con las mismas características que están en las bases curriculares que utilizan los jardines infantiles del país. Recuerden que aquí tenemos 3 años. Aquí está este que le llaman a 3 años, me parece que el medio mayor, y después esta transición, y está este primer nivel de transición que sería el pre-kinder, y después este segundo nivel de transición a la escuela, que sería el kinder propiamente tal. Van cambiando cuando estoy a punto de ingresar a la educación básica en este plan, si es que yo ingreso, si es que estas dificultades del lenguaje lo diagnostican en el segundo nivel, entonces tendría en esta escuela especial, estaría 1 año, tendría un plan general, que es lo mismo que hacen todos los niños de los jardines infantiles, y este plan específico que es administrado y es trabajado por él o la fonoaudióloga, y eso suma estas 22 horas que tienen las escuelas especiales. Es una caja de Pandora, hay pocas evaluaciones, lo único que hay son las evaluaciones que se llaman evaluaciones, cuántos niños atiende, cuántas instituciones, dónde están, cuántos se demoran en egresar, pero accesos cualitativos a mirar qué es lo que está pasando ahí son bastante escasos, por lo menos no conozco. No, 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 las escuelas no contratan profesionales tampoco. En general, se tiende a pensar que es perdonen que se los diga así, una buena forma de agrandar un proyecto educacional, por llamarlo de una forma más. La educación especial, en cambio, dígame, sí, vuelvo atrás. ¿Me puede dar 5 minutos? Es que tengo más preguntas y siento que ¿Ya? avanza y no le puedo hacer las preguntas. Dígame. No, sí, el tema está. ¿Puede volver atrás en la ¿En la general? anterior? ¿Ya? ¿En esta? En la otra. Vamos atrás. Ya tengo 2 preguntas aquí. Sí. Que, por ejemplo, ¿dónde caen los 2x1 en la educación en este momento? Porque es un periodo, o sea, son 2 años, es un periodo inferior que el normal, pero no sé si cae en la educación media, hay un apartado aparte o se considera como, no sé, Sí, una educación formal. también lo voy a tratar ahora, pero lo voy a tratar cuando aborde esto que está acá, perdón, esto que está acá que dice educación de adultos y educación de adultos. Ahí voy a abordar los 2x1.
Ah, ya. pero lo voy a hacer ahora. Y sobre las agencias que, o sea, está en la superintendencia y eso, me ¿Sí? pregunto si existe alguna que sea independiente, porque el Ministerio de Educación corresponde al gobierno de turno. Entonces me pregunto si alguno de esos es independiente o van correspondiendo al gobierno que esté de turno. Claro, se supone que por alta dirección pública, todos los profesionales de la Superintendencia de Educación, de la Agencia de la Calidad y del Consejo Nacional de Educación son, corresponden a cargos concursados, no designados. Entonces pasa que hay muchos profesionales que pertenecen, que llegaron con una administración en el gobierno, pero que siguen manteniéndose tanto en la superintendencia como en el CENED, en este Consejo Nacional de Educación o en la agencia. Se supone que lo que se buscó ahí es esta independencia del gobierno de turno. Donde no hay independencia en el Ministerio de Educación, ¿sí? Ahí los cargos pueden ser nombrados. Los cargos importantes son el de subsecretario. Recuerden que el ministro que tenemos actualmente llegó como subsecretario de Educación, antes que saliera el que duró poco, que lo tenían, decían que era este ministro fusible. Entonces, los cargos importantes del Ministerio de Educación, que son cargos políticos, pero que tienen mucho poder desde mi punto de vista para el sistema escolar, son tres. Bueno, el ministro o la ministra, el subsecretario o la subsecretaria y el que preside la División de Educación General, más conocida como la DEG. Ahora, la unidad de currículum también, la jefa o el jefe de la unidad de currículum, que es donde están los contenidos de la escuela, donde se deciden los libros que hay que comprar, también es un cargo político. Ahora, eso debería estar entonces administrado por esto, pero sobre esto también acá está bueno, ahí está lo que no se ve, que es, no lo puse en el dibujo, que es la Comisión de Educación del Senado, de la Cámara de Diputados, y por acá debería estar, por aquí debería estar la opinión pública, las movilizaciones sociales, el estudiantado, la calle presionando, que también ha hecho cambios significativos. Quien preside ahora la agencia, por ejemplo, el Consejo Nacional de Educación, fue el subsecretario que creó este pacto, que ustedes lo pueden ver en internet, que creó esta institución, que creó estas instituciones, que es Pedro Montt. Y entonces Pedro Montt fue subsecretario de Educación y ahora está en el Consejo Nacional de Educación presidiéndolo, pero como un cargo, ahora es un cargo también tratan como el Consejo Nacional de Televisión. El Consejo Nacional de Televisión también trata de tener distintas sensibilidades. Entonces los consejeros más o menos se distribuyen a partir de las representaciones políticas que tienen más expresión o más eh, poder ciudadano. ¿Sí? Vale, pero no tenemos otro mecanismo. Voy a abordar entonces, antes de irme a los 2 por 1, voy a Profe, hacer, dígame, Y le solo escucho, para sí. dejarlo claro, en la escuela de lenguaje, entonces no entendí si existe una normativa o no, porque sabemos Sí, que sí, prekinder y kinder es obligatorio, pero en la existe escuela, si normativa. alguien, o sea, si yo voy, tengo un hijo y lo dicen que tiene que ir por un problema del lenguaje, tengo que obligatoriamente ir y inscribirlo. En general, el sistema no es obligatorio. Usted tiene derecho a matricularlo. Los papás pesan un 50% en esa decisión. Si lo deja en la educación parvularia, lo que le van a decir, lo que diría la política pública, nadie la va a obligar a no dejarlo acá, pero eso depende del modelo educativo que tenga esta educación parvularia o la institución. Si tiene un proyecto de integración, para llamarlo de alguna forma, o tiene también, vamos a imaginar que es un jardín infantil que tiene recursos para disponer una atención a estas personas que tienen, a estos niños o niñas que tienen dificultades del lenguaje y que fueron diagnosticadas, entonces pueden quedarse en la educación parvularia. Ahora, si esa escuela, si esa institución de educación parvularia no cuenta con atributos, insumos, entonces tiene la posibilidad y tiene el derecho de que lo admita una escuela de lenguaje, porque ya es diagnosticado. ¿Sí? Aquí las calidades también dependen como todo en nuestro país, lamentablemente, de la comuna donde está situada esa escuela de lenguaje, del tipo de proyecto educativo, de la característica de los profesionales que la componen. Lo mismo con la educación parvularia. ¿Vale?
¿Otra consulta? No, profe, gracias. Ya. Escuelas de lenguaje, entonces, quiero hacer, para que no me reten, voy a hacer una pausa de... Oye, mira, quiero presentarle antes de llegar a la pregunta de los 2x1 o de los 3x1, o ahora encontré hace poco un 4x1. Entonces, antes de llegar a esa oferta, lo que me gustaría es mostrarles también lo que sucede con la educación especial, que en principio lo que hace es que toma otras necesidades educativas especiales. El primero, que es donde más trabajo tienen los psicólogos educacionales, son lo que se conoce como junto con otra oferta que tiene también de apoyo, la Junta Nacional, la JUNAEV, que son el programa de habilidades para la vida. Pero dentro de la educación especial, está dentro del currículum nacional también ahora, a cargo de este sistema de educación especial, el proyecto de integración escolar. Y entonces este proyecto de integración escolar nace también como un sistema de acompañamiento que tiene, que por ejemplo estudiantes que salen de las escuelas de lenguaje y que tienen que ingresar a la escuela básica. Entonces lo que se les pide es que estos estudiantes que están en estas escuelas especiales, estas escuelas de lenguaje, sean tomados por el programa o el proyecto de integración escolar, por el PIE, ¿sí? En general, por niveles, este proyecto de integración tiene o acepta un máximo de 7 estudiantes, donde 5 de ellos son estudiantes que tienen trastornos del lenguaje, de estos estudiantes TEL que vimos, que son los que pertenecen a las escuelas especiales, a las escuelas de lenguaje, pero pueden no haber asistido a la escuela de lenguaje, sino que estaban en la educación parvularia tradicional o regular, pero que la escuela también los puede diagnosticar, y entonces ahí se aplica una batería de instrumentos que son conocidos por los establecimientos escolares, y entonces ahí ingresan a este proyecto de integración escolar. Y hay un cupo de estos dos, o sea, de estos estudiantes que asisten a este programa de integración, que son diagnosticados ya no por los psicopedagogos, sino que este otro cupo es diagnosticado por psicólogas y psicólogos. Entonces, que están trabajando dentro de este proyecto de integración escolar, y que también a partir de instrumentos conocidos y estandarizados para identificar necesidades educativas especiales, son ingresados a estos proyectos PIE. Y también ahí uno puede estar más o menos tiempo dependiendo de lo que indique el profesional del psicopedagogo, o si estas necesidades educativas especiales son permanentes, entonces lo que indiquen los psicólogos, ¿no es cierto? Eso es, pero lo importante es que si bien el PIE funciona dentro de los establecimientos educacionales regulares, es parte de la educación especial. Es parte de la educación especial también. Ahora ya de nuevo se me colgó esto. Es parte de la educación especial lo que hacen estas instituciones que son especializadas, que ya no es parte de un servicio dentro de una escuela regular, sino que hay escuelas especiales con infraestructura también adecuada, y entonces eso es lo que conocemos como escuelas con necesidades educativas especiales. Y a la fecha, y copié algunos datos actuales, entonces tenemos aproximadamente 7.000 establecimientos educacionales que tienen estos apoyos especializados, y fíjense, 500.000 estudiantes. Ahora también, como les dije, aquí están estos 3 niveles con los que primero para decir que son muchas necesidades educativas especiales, son transitorias, especialmente aquellas que están vinculadas
al lenguaje. Pero también hay otras que no tienen que ver con, entre comillas, trastornos del lenguaje, sino que tienen que ver con una condición física. Por ejemplo, los estudiantes que están siendo tratados tempranamente por labio leporino. Puede que durante su primer año de enseñanza básica estén en las escuelas especiales, pero posteriormente entonces pueden adscribir a las escuelas, al servicio, a los establecimientos educacionales regulares, ¿sí? Bien, otra oferta también que menos conocida, pero que también existe, son las escuelas o aulas hospitalarias. Y entonces estas escuelas o aulas hospitalarias, como la palabra lo dice, entonces son experiencias como estos, son más integrales que los proyectos de integración escolar, porque aquí todo el servicio, y entonces todo el servicio educacional es desde el año 99 otorgado por esta oferta que están radicadas entonces en los centros de salud, en los establecimientos, en los hospitales. Y entonces a la fecha, este dato es del año pasado, existen 55 establecimientos que atienden a estos 25.000 niños al año 2019. Y entonces también ahí las condiciones por las que yo ingreso pueden ser de corta duración, o sea, estoy durante mi tratamiento médico, etcétera. Hay otras estadías que son un poco más largas, y entonces ahí el servicio se va ajustando y se va calibrando en la medida que van cambiando las condiciones sanitarias del estudiantado de enseñanza básica y media. Esto es entonces lo que se conoce como las escuelas especiales, donde hay mucha participación de psicólogos educacionales dentro de esta estructura del sistema educacional chileno. El siguiente que les muestro, si no tienen consultas, es el que atendía que tiene que ver con la educación de adultos, o lo que nosotros coloquialmente conocemos como los 2x1. Ahora, aquí tenemos otro zapato chino con este engranaje de esta estructura educacional chilena, porque la educación de adultos en general en Chile es conocida como, y así lo van a ver también en las páginas web, y ahora no solo en Chile, sino que se conoce como la educación de personas jóvenes y adultas. Lo primero que tengo que decirle respecto de la educación de adultos es que está pasando una cuestión bien curiosa y que sería súper bueno también que ustedes si es que las motiva este tema, que podrían indagar, iluminar con algunas experiencias, con aquellas que hagan práctica o ustedes que quieren hacer su proyecto de titulación, tomar como foco la educación de adultos, de personas jóvenes y de adultas, porque está ocurriendo lo siguiente. Resulta que hasta hace poco tiempo atrás teníamos adultos propiamente tal en las escuelas de adultos, que eran los que se conocían como las escuelas nocturnas en la época de sus padres y de sus madres. Entonces, ¿dónde iba una persona que había por distintos motivos no había podido terminar la enseñanza básica o primaria? Entonces se iba a esta oferta nocturna. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado a la fecha? ¿Y qué es lo que está pasando? Estamos en una ebullición de la educación de personas jóvenes y adultas. Se le tuvo que poner, hasta hace algunos años atrás, se conocía como EPA, Educación Personas Jóvenes, o EDA, Educación de Adultos. Ahora le tuvimos que agregar personas jóvenes y adultas porque fíjate que las cifras que entrega el Ministerio de Educación anuales es que prácticamente un 80% del total de matriculados en los establecimientos que entregan educación de adultos son jóvenes de hasta 23 años. Es decir, los que no están yendo o el público que está saliendo de la educación de adultos son los que originalmente le dieron el nombre, que son los adultos. Entonces los adultos de alguna forma están quedando fuera de esta oferta porque se, entre comillas, infantilizó. Ahora tenemos una oferta
cada vez más juvenil. Esa es una primera característica. Pero por otra parte, es una oferta creciente. Entonces, la educación de adultos es una de las pocas, en la educación pública, una de las pocas matrículas que anualmente están en ascenso. ¿Cuáles son las modalidades, entonces, de esta educación de adultos o de estos 2x1? Primero tenemos las modalidades privadas sin financiamiento público. Entonces, cuando ustedes miren la oferta que aparece en Internet, están distintas instituciones que entregan esta oferta de educación de 2 años en uno, 3 años en uno, si tiene más plata el estudiante, y hasta 4 años en uno. Es decir, fíjate lo que pasa, que con un currículum abreviado, es decir, más corto, con menos, yo puedo tener los mismos atributos académicos para proseguir los estudios en un año. Entonces, si usted ve, ahora eso tiene otro costo, sacar toda la enseñanza media en solo un año, pero significa que yo me acorto mi itinerario, o sea, reduzco el tiempo y puedo estas dificultades que tuve anterior las puedo recuperar en términos etarios, puedo estar ingresando a un centro de formación técnica de nivel superior, a un instituto profesional o a la universidad, ingresando por esta oferta. Esta oferta privada tiene un costo más o menos en promedio, tiene una matrícula que debe estar, las últimas veces que vi estos datos, en unos 80.000 pesos chilenos con un costo mensual que también bordea, o sea, lo mínimo deben ser 50.000 pesos mensuales de esta oferta privada sin financiamiento público. Ahora, ¿qué es lo que hacen estas instituciones privadas? Es que preparan a este estudiantado, principalmente juvenil, y ustedes lo van a ver cuando empiece la presencialidad también, y los preparan, bueno, han seguido trabajando también, y los preparan para el Sistema Nacional de Exámenes Libres. Es decir, una vez al año, me parece que son 2 veces al año ahora, existe esta inscripción en el sistema de exámenes libres, que es como funcionan disculpen, las escuelas estas escuelas en la casa que están apareciendo también en nuestro país, de mejor para qué los mandamos a la escuela, si está el sistema de exámenes libres, entonces yo me preparo en la casa y después doy la prueba para completar todo mi itinerario. Bueno, ahí hay un tema legal, también recuerden que tenemos una obligatoriedad de educación, pero ya está instalado el resquicio que uno puede hacer exámenes libres, es parte del derecho a la educación, y entonces uno podría preparar a sus hijos o hijas en la casa y hacer como estas modalidades privadas que vayan a dar sus exámenes libres. Bien, esta es la primera. ¿De cuánto estamos hablando? Como es una educación privada, no hay una autorización, no hay reconocimiento ministerial. El reconocimiento ministerial no es que esta institución privada entregue. Como no tienen reconocimiento oficial, lo que hay que hacer es que tienen que rendir los exámenes libres y el certificado lo entrega el Ministerio de Educación, diciendo que usted cumple con el haber finalizado entonces la educación primaria o básica y la educación secundaria. Ese certificado lo entrega el Ministerio de Educación a partir de estos exámenes libres. La otra oferta, la oferta pública o privada, pero con financiamiento público, es decir, las escuelas públicas propiamente tales, que tienen un sostenedor municipal o de los servicios locales de educación. Los servicios locales de educación, recuerden que también surgen del clamor del estudiantado principalmente por terminar con la educación municipal. Entonces, lo que surge de este clamor de una educación de calidad, fin a la educación municipal por todas las características que tenía o que tiene la educación municipal, que era acusada de ser un trampolín político, donde dependiendo del alcalde de turno era lo que se hacía o quien trabajaba en estos establecimientos escolares con poca calidad,
con mal gasto de recursos, etcétera. Esa crítica que levantó el estudiantado a la educación municipal para que volviera, al Ministerio de Educación, es lo que ahora se está haciendo como los servicios locales de educación. En la región metropolitana tenemos un servicio local de educación que unió las escuelas que se les sacó a las alcaldías de la comuna de Lo Prado, de la comuna de Pudahuel y de la comuna de Cerro Navia. Entonces, todos esos establecimientos escolares ahora dependen de una institución que surge, que se propuso después de la demanda estudiantil y que se conoce como los servicios locales de educación. Se supone que anualmente tienen que ir aumentando el número de servicios locales hasta que a mediano plazo terminemos entonces con la educación dependiente de los municipios, como en el municipio de Santiago, todavía que depende del alcalde, o en el municipio de Providencia también, o el de Renca, Quinta Normal, que todavía están adscritos a los municipios. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que en el caso de la educación de adulta, las escuelas públicas, es decir, las municipales o las de los servicios locales y las particulares subvencionadas con financiamiento público, es la otra gran división. Estas sí reciben plata de todas las chilenas y chilenos. Y estas son las modalidades de 2x1 que tenemos. La primera que aparece acá, que quiero compartir con ustedes, es la que se conoce como una modalidad flexible. Esa modalidad flexible, lo que se conoce así porque también tiene un currículum mucho más abreviado, más limitado, concentrado en los principales elementos que debería dominar y manejar un egresado de enseñanza básica o media, y estaba previsto o estaba principalmente pensado para trabajadores. Esto era para el mundo del trabajo. ¿Quién hacía esta institución? ¿Quiénes son los que daban o los que siguen dando estos servicios educacionales de 2x1? Son instituciones privadas o públicas. Generalmente esta OTEC o alguna ONG también podrían tener una oferta de esta modalidad flexible para trabajadoras y trabajadores, o algunos municipios también podrían postular a los fondos de esta modalidad flexible, que se supone que tiene que estar cerca de los lugares de trabajo de los trabajadores, pero en principio estaba pensado para adultos principalmente o jóvenes mayores ahora ya también están flexibilizados, pero la condición era que estuviera inserto en el mundo laboral. Esto que está acá, todo lo que yo les cuento que están en esta segunda modalidad, tienen un programa, tienen planes y programas para la educación de adultos. Esto quiere decir que acá solo podemos avanzar máximo 2 años en uno. Y esto es lo que se conoce, cualquiera de estas ofertas son las que se conocen como 2x1. La privada, que también se conoce como 2x1, en realidad puede ser 3x1, pero si ustedes buscan en internet, yo quiero terminar la enseñanza media en 1 año, entonces también hay una oferta de 4 años en uno. Pero como les digo, como es privada, los costos son completamente distintos. O sea, ahí para terminar en 1 año tengo que pagar muchísimo más que si lo quiero terminar en 2 años o en 3 años. Terminar los 4 años, ¿te fijas? Acá, en cambio, yo puedo terminar la educación básica, si es que llego de 0, puedo terminar la básica en 2 años, así está el currículum para la educación de adultos con financiamiento público, es decir, que el Ministerio de Educación le pone estos recursos a disposición de entidades públicas o privadas. Entonces, acá son 2 años en uno. En el caso de básica, son 2 ciclos en uno, es decir, primero yo hago de primero a cuarto básico en 1 año, y después hago de quinto básico a octavo básico en otro año. Entonces ahí tengo mis 2 años para todo el ciclo de educación básica, y posteriormente, entonces, si
ingreso a la educación media, entonces voy a tener el primer año, voy a tener primero y segundo medio, y el segundo año voy a tener tercero y cuarto medio. Hay también en esta oferta, bueno, esto es para trabajadores, en la oferta regular es lo que aparece, es la más tradicional, es lo que va quedando de las nocturnas, de la escuela nocturna de la época de sus abuelos. Y entonces, esta modalidad regular está caracterizada por esto, por los centros de educación integrada de adultos, aquí no, pero recuerden, también son jóvenes. Estos centros integrados de adultos, que hay prácticamente en todas las comunas, mayoritariamente son públicos, tienen una oferta que originalmente estaba pensada en horario vespertino. Entonces uno iba al CEIA para comenzar las actividades escolares desde las 6 o 7 de la tarde en adelante. Pero ahora, dada la explosión y la demanda de educación de personas jóvenes y de adultos, hay una oferta que ustedes la van a encontrar en la jornada de la mañana, y entonces van a ver estudiantes que ingresan muy temprano a estos CEIA. Después hay otra jornada de la tarde y por último está la jornada vespertina, es decir, tienen 3 jornadas estos CEIA, no todos, pero hay una tendencia que la mayoría está teniendo 3 turnos. Entonces se agrandó. Ahora, ¿qué es lo que decimos nosotros desde nuestra universidad en general? Es que el síntoma de que haya crecido la educación integrada de adultos, pero toda la educación de adultos en general con matrícula juvenil, en realidad es un síntoma del malestar, de la crisis que tiene nuestro sistema de educación regular. O sea, hay aquí también un incentivo perverso. ¿Por qué? Porque junto con estos centros que son especializados en atender ahora prácticamente jóvenes, si ustedes van a la jornada de la mañana, hay niños prácticamente que pueden asistir desde los 14 años para arriba y excepcionalmente se podrían invitar a otros si es que depende del año escolar en el que está, pero yo podría tener probablemente algún estudiante de 13 años para arriba. La ley se supone que de 14 para arriba y un porcentaje mínimo. Originalmente era de 17 años para arriba, pero ahora ya se admiten estudiantes de 14 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que en la mañana tenemos jóvenes, muy jóvenes, por la tarde tenemos un público, dependiendo de la comuna también, un público que no se levanta temprano, que es donde los profesores les cuesta más hacer clases, porque son los que llegan desayunados recién a la 1 de la tarde y están a las 2 en esta segunda jornada, y después está la jornada del CEIA de vespertino, que tiende todavía a ser muy parecida a esta, que tiene más jóvenes trabajadores, ¿sí? Hay otra oferta, por ejemplo, el Liceo de Aplicación tiene como ejemplo en el centro de Santiago o en Providencia está se me olvidó, el Valentín Letelier. Tienen una tercera jornada, es decir, aquí ya tenemos 3 jornadas, mañana, tarde, pero estos liceos tienen jornada escolar completa, entonces tienen ocupada la jornada de la mañana, la jornada de la tarde, pero postulan para tener, disculpe, para tener más recursos en algunos casos, o porque es necesidad, o porque existe una demanda, entonces crean una tercera jornada que tiene los mismos planes y programas de esta educación de adultos, pero esa tercera jornada entonces es para jóvenes que por distintos motivos no lograron terminar la educación. Ahora, mi experiencia ha sido principalmente jóvenes que no han terminado la educación media o que han repetido un curso y que quieren recuperar para acceder a la educación superior. Entonces aquí también estos liceos son gratuitos, en cambio estos son pagados, estos establecimientos que tienen esta tercera jornada. Bueno, y luego tenemos, entonces aquí se me corrió, los centros que están con estudiantes que están privados de libertad, y ahí en estos privados de libertad tenemos lo que se conoce como las escuelas cárceles, en términos coloquiales, pero también hay una oferta que está inserta dentro de las residencias familiares y los crea, no, las residencias familiares no, pero los jóvenes que están atendidos por Sename, que están privados de libertad, entonces también tienen
una oferta para ello. Ahora, si dijimos que esto es un síntoma, el hecho que se haya infantilizado o que hayan ingresado los jóvenes a estos 2x1, a estos 3x1, a estos 4x1, recuerden, lo público solo es 2x1, se vio que niños y niñas menores de 15 años, es decir, desde 10 años para arriba, pero incluso pueden ser menos, tampoco estaban asistiendo o estaban abandonando tempranamente la escuela. Entonces aquí se crearon dos elementos, se crearon dos ofertas. La primera tiene que ver con unos proyectos de reinserción escolar. Estos proyectos de reinserción escolar los puede organizar el Hogar de Cristo, ONG distintas, una corporación municipal. Entonces postula a los fondos que tiene la Fundación Opción, etcétera, postulan al Ministerio de Educación, presentan un proyecto que es un proyecto educativo, que tiene foco lo pedagógico, pero que también atiende habilidades emocionales, sociales, etcétera, afectivas, y entonces este proyecto, si es bien evaluado por el Ministerio de Educación, les adjudican un recurso, también dependiendo de la cantidad de estudiantes que tienen y pagado por matrícula, para que ejecuten ese proyecto. En general, estos proyectos de reinserción es para población infantil exclusivamente, que no está asistiendo a la escuela. Esto es un muy mal síntoma de lo que sucede en nuestros establecimientos escolares nacionales. Estos proyectos no son recintos escolares, no es la escuela regular la que está haciendo esto. Son estos proyectos de reinserción. Hay universidades también que han hecho experiencias, que tienen escuelas de educación y que han hecho experiencias como la Universidad Cardenal Silva Enríquez tuvo durante un tiempo un proyecto de reinserción escolar. Luego está uno similar. Ahora, esto atiende a la población bien, ha ido creciendo, porque recuerden que depende de un fondo, pero en principio estamos entre los 2.000 y los 3.000 niños que están siendo atendidos por estos proyectos postulados por estas instituciones ejecutoras que no están vinculadas al Ministerio de Educación. Por acá hay otros proyectos que en realidad le voy a cambiar el nombre porque en realidad ahora se llaman, cambiaron el nombre hace poco, se llaman aulas de reingreso. Estas aulas de reingreso son programas de escuelas regulares, de escuelas que atienden a población que está en el circuito regular del sistema escolar, entonces, pero que tienen una iniciativa para el reingreso. Entonces aquí lo que hace la misma escuela que atiende a niños y niñas de educación básica o educación media, propone una oferta para reingresar a estudiantes, pero dentro de la propia escuela. Entonces aquí debería haber, y también tiene una subvención distinta, son escuelas que lo que están haciendo es reencantando en principio para que los estudiantes se queden y finalicen regularmente. Por aquí también tenemos exámenes libres, acá no. Acá es la institución escolar y tiene que ser reconocida por el Estado. También hay unos proyectos de retención educativa, y ahí hay municipios que están trabajando y también reciben, o hasta hace poco, estos proyectos recibían subsidio o plata de este sistema de educación de personas jóvenes y adultas. Y por último, como nos dimos cuenta que la población adulta propiamente tal, las personas de 50 años, de 40 años, no quieren entonces o están siendo expulsadas indirectamente de ese sistema, y como el analfabetismo funcional igual es importante en Chile, es bajo pero importante, entonces se creó este Contigo Aprendo, que es un plan nacional de alfabetización. Ese plan nacional de alfabetización lo que hace es que me certifica durante un tiempo, pero está pensado para la población analfabeta, ¿sí? O que olvidó cómo hacerlo. Entonces ahí es una persona, aquí se le paga a una persona natural para que atienda, ya no me acuerdo a cuánto, a un número
de 5 personas, pero se le paga por persona, y entonces con materiales del Ministerio de Educación, esa persona, ese monitor, que son profesores, por ejemplo, que ya están en edad de jubilar o que están jubilados, entonces son esos profesores los que se convierten en estos monitores de el programa Contigo Aprendo. ¿Dudas sobre la educación de adultos? ¿Sobre esta oferta que tenemos de personas jóvenes y adultas? ¿Quedó claro, no es cierto? Tengo un texto también que les voy a pasar para que no va a ser controlado, pero para que lo tengan como lectura complementaria. Se me olvidó mencionar los recintos militares, que son para estudiantes, hay pocos, pero son para los estudiantes, los conscriptos que no han terminado la educación básica o media, pero que son recibidos por el servicio militar obligatorio. Entonces ahí tienen un sistema para que es antiguo para, entre comillas, nivelar estudios. Por último, ¿Profe? dígame. Precisamente en esos recintos militares, bueno, y en general en la educación de adultos, tienen que ser profe certificados. O sea, no cualquiera puede ir y hacerles clases. Lo pregunto porque igual los recintos militares son como súper cerrados a que sean solo militares los que trabajan ahí. Claro, no, mira, en general los recintos militares, como los dentistas, tienen personal de apoyo. O sea, ellos contratan equipos profesionales, pero también entran por como las modalidades privadas, con exámenes libres. Entonces va quien toma la prueba, quien puede preparar, puede o no puede ser un pedagogo. La idea es que sea, ¿sí? Pero eso es a discreción del recinto militar. Generalmente va una persona externa a hacer estos cursos, lo mismo que a los que están privados de libertad en las cárceles. Generalmente son pedagogos, son profesoras y profesores, pero el certificado, en este caso, lo entrega el sistema de exámenes libres, a menos que este recinto penitenciario o este recinto militar firme un convenio con un establecimiento escolar. Y entonces ahí sí hay un establecimiento escolar, un CEIA, por ejemplo, este centro que hace un convenio con este recinto militar o con este recinto penitencial, entonces podría este mismo CEIA tomarle las pruebas, ¿sí? Ahora, pues aquí no hay profesores, pueden o no pueden ser profesor. Pueden o no pueden ser profesor. Aquí están obligados a ser profesores. Estos son profesores, lo que se conoce como la modalidad regular, en general debieran ser profesores. Los recintos militares funcionan aparte. ¿Sí? Sí, y acá estos son profesores, y profesoras, los que están en estas aulas de reingreso, pero estos proyectos de reinserción no necesariamente son profesores, pueden ser trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos o personal calificado que los prepara también para exámenes libres. Eso depende de las características del proyecto. Puede ser un profesional de la salud, un psicopedagogo, etc. Los proyectos de retención también lo hacen solo los profesores. Y el Contigo Aprendo, aquí hay jubilados nomás, son monitores. Ustedes podrían postular a ser monitoras de este Plan Nacional de Alfabetización. En general, mientras más adultos, más fácil. Es lo que Profe, dice, dígame. perdón por interrumpirlo. Es No, no, que no, por favor. podría ser la diferenciación entre reinserción y reingreso porque se hacen, a mí se me hace un poco parecido. Y, por ejemplo, ¿podría explicar los proyectos de retención? Porque eso sí que yo no lo había escuchado. Sí, mira, reinserción, los proyectos de reinserción son unos fondos que pone a concurso el Ministerio de Educación para que entidades externas postulen a estos fondos. Estas instituciones ejecutoras son principalmente organizaciones no gubernamentales. No hay muchas, pero deben haber funcionando unas 15 instituciones no gubernamentales. Son instituciones que tienen un trabajo comunitario, por ejemplo, una ONG que está trabajando en
prevención de droga, o en otros temas, o en recreación educativa, etcétera, y miran acá una posibilidad de contribuir a lo que ya están haciendo con estos proyectos de reinserción. Son bien variados estos proyectos de reinserción. Las aulas, le voy a cambiar aquí el proyecto porque ahora ya se llaman las aulas de reingreso. Las aulas de reingreso, por obligación, por normativa, lo tienen que hacer los establecimientos escolares reconocidos por el Estado, por el Ministerio de Educación. Las aulas de reingreso son experiencias que preparan los mismos profesores de estos establecimientos, los equipos directivos de estos establecimientos escolares, para que los estudiantes reciban un recibimiento o reciban un tratamiento diferenciado que les permita entonces generar los recursos, los anticuerpos para mantenerse en la cultura escolar en la escuela. Entonces, esto lo hacen los proyectos de las aulas de reingreso ahora. Tiene que ser una institución reconocida por el Ministerio de Educación como centro escolar. Puede ser un CELLA, puede ser una escuela básica, podría ser un liceo, sí, es una aula de reingreso, donde los estudiantes, al poco pasar por esa aula, inmediatamente se cambian de sala y ya son ingresados, o se podrían cambiar del liceo, de esta experiencia de reingreso, y podrían irse a otro establecimiento escolar de su preferencia o cercanía al domicilio, etcétera. Porque el aula de reingreso podría estar en una comuna, pero él vive en otra, pero para poder transitar a este nuevo colegio, entonces pasa por esta experiencia de aulas de reingreso. En general, estos dos proyectos están destinados a lo que mal hemos llamado desertores escolares. Entonces, a los desertores escolares de la educación básica y media, principalmente la educación básica en estos casos, porque son niños, es raro que tengamos aquí estudiantes de 14 años. En realidad acá tenemos de 14 hacia abajo, 8 años, 10 años son los que participan acá y que no están siendo atendidos por el sistema escolar. Entonces aquí los atienden principalmente ONG y acá son atendidos por escuelas y liceos que tienen estas aulas de reingreso, estos proyectos que también son financiados por el Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Algunos liceos en algunas comunas o algunas escuelas que se quedaron con poca matrícula porque la competencia de los establecimientos que están al lado de él fue tan grande que se quedó sin matrícula o con poca matrícula. Entonces, para poder sobrevivir, ingresan en estos proyectos o hacen una tercera jornada para los estudiantes más adultos de esta modalidad regular, o este experimento, esta experiencia piloto, esta aula de reingreso. En el Ministerio de Educación van a encontrar una unidad que se llama retención y nuevas oportunidades. Los proyectos de retención son iniciativas también pedagógicas, pero estos proyectos de retención educativa están destinados a estudiantes que están a punto, a partir de distintos parámetros, a punto de abandonar el sistema escolar. La Universidad de Santiago de Chile se está haciendo ahora, inició hace como, y me gustó mucho, inició hace como 2 semanas, una iniciativa para instalar a partir de marzo del próximo año, con financiamiento por un convenio que se hizo con el Ministerio de Educación, estos proyectos de retención educativa, que es estudiantes que están dadas sus características, están a punto de ser expulsados o que están a punto del fracaso escolar, para no llamarlo deserción, ¿no es cierto?, que están en una condición de vulnerabilidad educativa. Entonces son atendidos por un monitor, que es un profesional, que lo asiste no necesariamente en los contenidos curriculares. Acá no hay, por llamarlo, nivelación de estudio en términos de cómo se usaba la palabra antes. Aquí lo que hay es el desarrollo de habilidades cognitivas, metacognitivas, emocionales, sociales. El foco está en que cómo seducimos
¿cómo hacemos para que estos estudiantes también resistan la presión de la escuela? Porque recuerden que la escuela también, así como ustedes narraban su experiencia, puede ser bien, bien brutal o bien insensible si es que uno tiene una necesidad distinta, ¿sí? Entonces hay expulsiones inconscientes, por llamarlo de alguna forma, de la escuela. Entonces lo que tienen que hacer estos proyectos de retención a partir de estos profesionales que atienden caso a caso, son profesionales que tienen un, un portafolio de estudiantes y tienen que reunirse con ellos y trabajar temas, no de lenguaje y matemáticas, sino que una estrategia que lo que busca es desarrollar estas habilidades que les mencioné. Habilidades sociales, emocionales, cognitivas, el tema de la frustración, etcétera. No es, o es complementario al proyecto de integración, al proyecto de integración escolar, al PIE, pero tiene otro foco. Aquí el foco está puesto en la retención y cómo normalizar, entre comillas, la trayectoria educacional, ¿sí? Evitar que lleguen a la oferta anterior, pero también están recibiendo recursos y por eso que está acá, está en un lugar de transición, porque estos estudiantes no han salido del sistema educacional, pero sí pertenece a esto, está siendo tratado por desde el Ministerio de Educación, y tengo que contarles cómo se estructura, desde la educación de adultos. La educación de adultos está a cargo de este programa de retención escolar. Antes de que lleguen acá, veamos lo que tratemos de hacer todo lo posible para que se permanezcan en la escuela. ¿Vale? ¿Preguntas? Es que me pongo bueno para hablar, oye. ¿Quieren alguna consulta? No, profe, ahora quedó mucho más claro la distinción entre cada uno. Ya. Mira, son las 10 para las 4. Les voy a grabar, entonces les voy a subir un video de la última lámina, que es donde hablo de la educación superior, ¿sí? Entonces, para no abusar del tiempo de usted y para no transgredir también las normativas que me exige. Ah, no, pues nos quedan 10 minutos. Estoy mal. Terminamos a las 4, ¿no es cierto? ¿Aló? Sí, profe. Oye, ¿le grabo o lo dejamos hasta aquí, la última lámina? Siga nomás y Ya. una lámina. Genial. Mira, ¿qué es lo que quiero para finalizar? Si queda una lámina, ¿qué es lo que les quiero mostrar? ¿Cuál es la estructura de la organización de las instituciones de educación superior? Que ya lo saben, pero con esto cerramos la primera. Lo primero es que nuevamente quien está a cargo es el Ministerio de Educación, por también este eje rector. Pero aquí aparecen otros actores que aquí los quise mostrar antes, que es la Superintendencia de Educación Superior. Entonces, ¿qué es lo que hace la Superintendencia de Educación Superior? Igual que la Superintendencia de Educación para el sistema escolar, es decir, básica y media, es que tiene las mismas atribuciones, pero en este caso para la educación superior. Por ejemplo, el semestre pasado vinieron a revisar a todas las universidades para saber si las y los profesores de las universidades estaban entregando una oferta educativa lo más similar posible a lo que uno podía recibir en clases presenciales. Es decir, la superintendencia evaluó universidad por universidad para ver si se hacían las clases online, si los materiales educativos se subían por los profesores a las aulas virtuales, y entonces a partir de eso, ahora estamos en contexto de crisis, la superintendencia hizo recomendaciones a algunas universidades, algunas las felicitó un poco, no todos salimos bien evaluados, pero otras fueron castigadas porque no se estaban haciendo las clases, porque el material no estaba arriba, etcétera. Esta superintendencia se hace cargo de las distintas expresiones. Está la Comisión Nacional de Acreditación, y entonces aquí este es un capítulo aparte dentro de esta asignatura que lo vamos a ver, pero la Comisión Nacional de Acreditación es la que define
es la que está definiendo cuál es la calidad de la prestación del servicio que tienen las universidades. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Acreditación es la que determina los años de acreditación institucional de una universidad y cuáles son los procedimientos que tiene que utilizar para tener 2, 3 o 4 años de acreditación. La Comisión Nacional de Acreditación, si te entrega entonces menos de 3 años de acreditación o de 3 años hacia abajo, no te permite entonces acceder, por ejemplo, a la gratuidad. Entonces, varias universidades que esta Comisión Nacional de Acreditación consideró que el desempeño era bajo, entonces le otorgó 3 años de acreditación, y eso en la práctica significó para algunas universidades entrar en una crisis financiera relativamente grande, porque también estas universidades se financian en función de los años de acreditación institucional. Pero no solo mira la acreditación institucional, la CNA también acredita la oferta educativa. Entonces, acredita los programas de doctorado, acredita los programas de posgrado, de magíster y de doctorado. Entonces, eso hace que esta superintendencia, siendo un organismo público, entonces define de alguna forma, es la que está definiendo las características de la educación superior. Profesores que no publican, profesores universitarios que no publican, que no participan en proyectos, entonces no pueden hacer un cierto tipo de clases. Desde ahora, o sea, ustedes saben que no todos los profesores pueden hacer clases, profesores universitarios estoy hablando, no pueden hacer clases en magíster, y otros tampoco pueden hacer clases en doctorado porque no cumplen con las condiciones que la Comisión Nacional de Acreditación determinó que eran las características que tenía que tener ese tipo de profesor. Entonces hay varias universidades que tienen programas, por ejemplo, de magíster, pero que no están acreditados. El título vale igual, pero los estudiantes no tienen acceso a becas, por ejemplo. Entonces, hay ahí un sistema, se permiten, pero en general, si no está acreditado, entonces el Estado limita los recursos. Universidades que tienen programas de magíster acreditados o programas de doctorado acreditados están siempre llenos, porque el 98% de los estudiantes está becado, porque tiene una beca de distintos lugares, porque la institución cumple con esos estándares fijados por esta Comisión Nacional de Acreditación. La Comisión Nacional de Acreditación obliga entonces a cumplir con ciertos estándares definidos. Y luego está también el Consejo, nuevamente, el Consejo Nacional de Educación, que también es un organismo autónomo, que tiene una personalidad jurídica distinta, sigue teniendo 10 consejeros, y entonces es la que también mira los proyectos educativos de las instituciones de educación superior, ¿sí? Es la que le otorga la autonomía. Ahora no hay establecimientos que no sean autónomos, pero al comienzo, cuando se echó a andar este sistema, habían universidades que tenían un patrono, hasta que no les dieran la autonomía universitaria, que esa la entrega entonces esta institución. Y bueno, y de manera participativa está el Consejo de Rectores, que son estas 25 universidades públicas y privadas, que uno a veces las conoce como las tradicionales, y estas 25 universidades públicas o privadas son las que reciben aporte, y entonces están representados por este Consejo de Rector, que principalmente lo que hace este Consejo de Rector opina de cualquier cosa, pero en el fondo de lo que opina son sobre la prueba o las pruebas de selección universitaria. Ahí nombra un representante, que puede ser el vocero o el presidente, o el que hace de presidente de este Consejo de Rectores. El rector Solés ha estado en varias ocasiones como miembro o como representante de este Consejo de Rectores. Y junto con mirar temas de las pruebas de selección,
también es un aporte para las leyes de acreditación o o la ley de gratuidad también, o de los fondos solidarios. Entonces aquí el Consejo de Rectores también. Ahora, como hay sensibilidades públicas y privadas, no siempre este Consejo de Rectores está de acuerdo con la otra organización que tienen las universidades públicas, que son solo las universidades que pertenecen propiamente que pertenecen al Estado. Este Consejo de Rectores es solo para las universidades. Y entonces aquí, como estructura, tenemos a las universidades, tenemos a los institutos profesionales. La diferencia entre las universidades y los institutos profesionales es que los institutos profesionales no están facultados para entregar grado académico. Entonces uno sale con un título profesional, pero no sale con el grado académico de licenciado en algo, o de magíster en algo, o de doctorado en algo. Eso todavía es una oferta o un servicio que está destinado a las universidades. Entonces, los institutos, hasta ahí se ha ido modificando, le fueron acortando a estos IP, que se conocen también, institutos profesionales, estos IP. Entonces, lo que han hecho, por ejemplo, hasta hace un tiempo atrás, se permitía estudiar docencia para profesores. O sea, si yo quiero estudiar pedagogía básica, yo podía asistir a un instituto profesional, porque no necesariamente para ejercer tenía que tener el grado académico de licenciado. Ahora eso cambió con la Ley de Formación de Desarrollo Profesional Docente, y entonces los institutos profesionales ya no forman a los profesores y profesoras del país, lo hacen solo las universidades. Y están los CFT, estos centros de formación técnica, que en principio lo que buscaban era tomar la oferta educativa y articularse con los liceos de enseñanza media técnico-profesional. Entonces estos centros de formación técnica son instituciones de educación, pero que entregan una formación técnica de nivel superior. Es como se conoce. Mi título es de formación técnica de nivel superior. En la práctica son 3 años de formación, dos intensivos y un último semestre para trabajo, etcétera. Pero uno dice que este currículum también para la formación técnica no tiene más o sea, son 2 años y un poco más, dependiendo de las características de la profesión. Ahora, dije anteriormente que las universidades eran las únicas que entregaban los grados, pero me equivoqué, o sea, no me equivoqué, olvidé decirles que las Fuerzas Armadas también entregan formación de nivel superior. Entonces, ¿cuáles son? Las que preparan a los oficiales. Entonces, los oficiales de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, pero también de Carabineros, por eso que le pusimos de orden, que es como se conoce, pueden entregar en sus temáticas los grados de magíster y doctorado en sus temas, en planificación estratégica, en logística, en algunas ingenierías también, para los que construyen puentes, por ejemplo, todos esos comandos de logística, o tienen una formación entonces dentro de estas casas, dentro de estas instituciones matrices, que la ley también le ha facultado, y el Estado, que tiene la misma característica de las universidades. Esta es la arquitectura que quería compartir con ustedes hoy día. Termino la sesión, mira, ahí en un buen fin de semana. Consultas, quedo atento al correo también. He tratado de responder todas las dudas y todas las... Me faltó que responder uno, pero parece que lo hizo Mario, que es un trabajo atrasado. Pero siempre estoy atento al correo electrónico. Entonces, si tienen comentarios, dudas que nos ayuden a hacer más entretenida esta clase, me lo dicen, ¿ya?